Doy la bienvenida al presidente de Coparmex en el estado de Jalisco, el licenciado José Medina Mora, a quien saludo con gusto. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Qué día, ¿verdad? Un día al nuevo dirigente de los industriales. Es correcto. Estabas en el presidium, presidente, ahí acompañando al secretario de Economía. Es el secretario Ildefonso Guajardo. Con la información del TPP que viene. ¿Qué es el TPP? Es un acuerdo del Pacífico que viene a complementar los acuerdos de libre comercio que México ha firmado. Es un acuerdo muy importante porque nos integra la parte de Asia que nos hacía falta. Teníamos ya, por eso obviamente, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hacia Latinoamérica, hacia Europa. Y la parte de Asia solo teníamos con Japón, entonces esto nos integra a toda esta parte del Pacífico. Y entonces tendremos hacia los 4 puntos cardinales. Es un cambio sustancial, claro, todavía tiene que pasar la aprobación en el Senado, no nada más en México, también en el Senado en los Estados Unidos y en los distintos países. Y una vez que se apruebe, más o menos se estima en 2 años venga la aplicación. Entonces, tiempo suficiente para prepararnos, porque así como hace 20 años el Tratado de Libre Comercio vino a cambiar todo el entorno empresarial, así va a suceder con el TPP. O sea, ¿es de ese tamaño el cambio? Porque el Tratado de Libre Comercio fue un cambio de la oscuridad a la luz. Así es. ¿De ese tamaño va a ser? De ese tamaño. De hecho, hubo un cambio anterior cuando México entró al GATT, sí, claro. 1986. Antes de eso éramos una economía cerrada. A partir de entrar al GATT empezamos este proceso de apertura. Muy importante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ahora este tratado incluye Canadá y Estados Unidos, incluye todos los acuerdos que ya teníamos en el TLC y se amplía a muchos más acuerdos. Entonces esto nos abre grandes oportunidades y también riesgos en algunos sectores en donde tenemos que prepararnos, no esperar a que pasen estos 2 años y entonces ver qué es lo que tenemos que hacer, sino empezar desde ahora. José Medina, ¿cómo hay que prepararse? Bueno, depende un poco del sector. Hay, por ejemplo, en el sector de los lácteos, en donde estaremos en un mercado con Nueva Zelanda, que tiene una industria, una potencia en la parte de lácteos, y entonces tenemos que empezar a trabajar ahorita. Un poco la oportunidad es ver que Nueva Zelanda tiene tecnología, tiene inversiones, y que no se trata de competir directamente con ese clúster, sino más bien invitarlos y hacer inversiones conjuntas Nueva Zelanda con México para aprovechar su tecnología y entonces explotar mejor los procesos, tener productos de mejor calidad. Un poco lo que sucedió con Chile, precisamente en esta relación con Nueva Zelanda. Hoy vemos inversiones de Nueva Zelanda en Chile que han traído tecnología para mejorar el ganado, para mejorar los productos lácteos. Pero tenemos que empezar ya, precisamente hacer este tipo de asociaciones, estas inversiones, coinversiones con Nueva Zelanda, por ejemplo, en ese sector en particular. Bien. Hay, digamos, otros sectores, en el sector automotriz se abren oportunidades, ya tenemos un sector automotriz fuerte. Sí, claro. Ya exportamos un buen número de automóviles cada año, y ahora se abre oportunidad, pues, de alcanzar mayores mercados. Apenas estamos participando en el 5% del mercado mundial de los automóviles, entonces tenemos grandes oportunidades también de crecimiento en esas áreas. Y nuestra posición geográfica siempre envidiable para muchos países, tener al consumidor más importante a un lado, ¿no? Desde luego, esta es una puerta de entrada para el mercado más grande, que es el de los Estados Unidos, y en eso también es atractivo para otros países tener este tipo de alianza comercial con México. Bien, entonces lo ves bien, y eso es parte del mensaje que trajo el secretario de Economía hoy aquí a Jalisco. Exactamente. Bien, el entorno, ¿cómo lo ves? El entorno global. Hoy dice el presidente Peña Nieto, crecimos 6% en los 3 años que tenemos, porque hay países que están decreciendo. Es como un paliativo ante la mala situación económica del mundo y de muchas economías. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí tenemos que vernos en el resultado del crecimiento económico en una manera relativa. Muchos años se habló de que Brasil iba muy bien. Brasil ahorita está en una recesión económica, tiene un crecimiento negativo del 4%.
si bien es cierto que México podría crecer más rápido, hemos tenido crecimiento, aún en este entorno económico mundial de incertidumbre. 2013 crecimos el 1.1, 2014 el 2.4, 2015 del 2.5. La expectativa del 2016 es un crecimiento entre el 2.5 y 3%, lo cual marca una tendencia muy clara. No nada más estamos creciendo, sino cada año estamos creciendo más que el anterior, y en un entorno en donde pues no todos los países crecen. Realmente tenemos un crecimiento más o menos con el promedio del crecimiento mundial. Claro, hay países que crecen más, y entonces tenemos que ver qué está haciendo la India, qué está haciendo China para crecer más de lo que crece el promedio del mercado. Inclusive, si hacemos un zoom dentro de nuestro país, Jalisco crece arriba del promedio nacional, pero hay estados que están creciendo más. Entonces es interesante ver, bueno, qué hace Querétaro, qué hace Guanajuato para crecer más que lo que crece Jalisco. También hay estados que están decreciendo, o sea, toda la zona del sureste, Chiapas, la zona petrolera, tiene un problema de un decrecimiento, un crecimiento negativo, y en promedio estamos creciendo. Entonces sí tenemos como tres realidades: estados creciendo alrededor del 8%, o arriba de la media nacional, estados creciendo, como es el centro de la República, entre el 1 y el 2%, y estados en el sureste con crecimiento negativo. Ahora, para los empresarios, este escenario de inestabilidad cambiaria, por ejemplo, México nos habíamos acostumbrado durante muchos años a las devaluaciones sexenales, te acordarás, sí, claro. ¿Sí? Y luego como que nos quedamos un poco estables, y otra vez como que ahora estamos otra vez en esta turbulencia de carácter económico, y que aparte a muchos mexicanos el tema de las devaluaciones nos genera, bueno, deslizamiento, como le dicen los técnicos, nos genera cierta preocupación mental, ¿no? Sí. Bueno, hay que entender, después de aquella época en donde teníamos estas devaluaciones sexenales que nos hacían paralizar la economía, el hecho de que tengamos una libre flotación que esté sujeto a oferta y demanda hace que el tipo de cambio a veces sube, a veces baja. Habíamos tenido 3 años en donde más o menos el dólar se apreciaba alrededor de 2 pesos por año. En este enero del 2016 se apreció 2 pesos en un solo mes. Ese es el tamaño del cambio que hubo en el entorno mundial. Y por eso qué bueno que el gobierno reaccionó con el recorte al presupuesto. Es algo que en Coparmex habíamos insistido. Aunque había ya un presupuesto autorizado, pues cambió la realidad, y entonces tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad, en donde pues ya no tendremos los ingresos que pensamos que íbamos a tener. Y desde el punto de vista de esta apreciación del dólar, algo que insistimos en Coparmex hacia las empresas, que las empresas debemos de operar de alguna manera aislado del tipo de cambio, en el sentido que debemos proteger nuestra operación de las fluctuaciones del tipo de cambio, de tal manera que si el dólar sube o el dólar baja no nos pegue en la operación del negocio. Claro. Es decir, que estemos balanceados para que los frutos del negocio sea por la operación, no por una especulación con el tipo de cambio. Claro, y hay unos que están contentos y otros que, bueno, están preocupados cuando compras en dólares o cuando vendes en dólares. Sí, claro, los exportadores encantados, ha subido la exportación tremendamente, claro. El turismo encantado de venir a nuestro país, claro, ahora les dan baratísimo, muchos más pesos por cada dólar que traen. Así es. Y claro, desde el punto de vista de importaciones, vemos ahí un fenómeno interesante. Una parte de las importaciones se utiliza como materia prima de las exportaciones, entonces eso realmente no nos afecta. Y se abre una gran oportunidad, que es reemplazar algunas de las importaciones, porque el consumidor es inteligente, y cuando va a comprar algo y pues ahora cuesta más, no lo compra. Y entonces ya compara, y a lo mejor hay un producto nacional a un precio más barato y a una calidad razonable, y lo compra. Claro. Para poder reemplazar muchas de las importaciones en la parte de manufactura, se abre esta gran oportunidad. No habíamos tenido una oportunidad de un 30% de apreciación del dólar que nos permita realmente producir estos materiales, estas materias primas, estos productos intermedios, para ser incorporados en la manufactura nacional. Bien, presidente, 3 de 3. Hoy todo el mundo habla de 3 de 3, de 3 de 3. Estas 3 declaraciones: patrimonial, de impuestos y de intereses, que
Ahora, bueno, pues yo oigo que muchos diputados se suman, que muchos funcionarios ya se presentaron sus 3 de 3, pero ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa ciudadana? Sí. Bueno, en primer lugar, es una iniciativa que surge el año pasado, en tiempo electoral, en donde el Instituto Mexicano de la Competitividad propone que los candidatos presenten estas 3 declaraciones. Es de hacerse notar que los 9 gobernadores que fueron electos en el 2015, los 9 presentaron su 3 de 3. O sea, de alguna manera sí hubo una respuesta de los candidatos a presentar esas 3 declaraciones. También vemos ahora con muy buenos ojos que hay 3 estados que ya sus gabinetes presentaron las 3 de 3, que es Querétaro, Nuevo León y Baja California Sur. ¿Nada más esos 3? Nada más esos 3. Hay ya 211 funcionarios que presentaron su declaración 3 de 3. Lo que ahora se presenta con esta iniciativa ciudadana, que por cierto se requieren 120,000 firmas, e invitamos a tu auditorio a que sumen ahí 3 datos que tienen que tomar de su credencial de elector y firmar. Esto se va a entregar al INE, el INE va a verificar que efectivamente sean 120,000 firmas válidas y entonces la puede aceptar el Congreso. Básicamente se trata no nada más de estas 3 declaraciones, es una ley bastante completa, una de las 2 leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, por eso la gran oportunidad de un paso adelante. Durante muchos años había resistencia del gobierno por hacer un sistema anticorrupción. Con la presión social se logró ya dar el primer paso, que es que se aprobara el Sistema Nacional Anticorrupción. Ese Sistema Nacional Anticorrupción requiere leyes secundarias. La ley 3 de 3 es una de las 2 leyes que requiere. De tal manera que si logramos con la ciudadanía levantar la mano y decir nos interesa que se estudie y se apruebe esta ley 3 de 3, pues firmamos, la acepta el Congreso y bueno, la discutirán y esperemos que la aprueben. Y esto será un paso adelante para taparle el camino a la corrupción. A ver, ¿y qué significa estas 3 de 3? Bueno, además de que no nada más los candidatos, sino los funcionarios entreguen estas 3 declaraciones, su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración de impuestos, es instrumentado, por ejemplo, el que haya una denuncia anónima, el que haya protección a los que denuncian, el que los funcionarios tienen la obligación de denunciar también lo que ven, que de alguna manera, por sistema, por tecnología, podamos tener facilidad de hacer estas denuncias. Hay también normas que debe seguir el funcionario, muy claras, muy concretas. Define también cuáles son los actos de corrupción, porque a veces pensamos que la corrupción es nada más la mordida, pero bueno, está también la colusión, está también el tráfico de influencias, está el nepotismo, está el uso de información privilegiada, está el complot para cometer un acto de corrupción. En fin, esta ley tipifica 10 conductas que son corrupción, de tal manera que está claro qué es corrupción y qué no es corrupción. Claro. Está, digamos, de alguna manera una corresponsabilidad de la sociedad para también, porque en un acto de corrupción sabemos que no es nada más el funcionario, hay también un ciudadano. Son 2, entonces hay sanciones para ambas partes. Correcto. O sea, no se trata nada más de señalar la otra parte, sino que ambos que están envueltos en un acto de corrupción tengan una consecuencia por sus actos. ¿Cuántas firmas faltan? No tenemos el dato preciso, lo tiene el Instituto Mexicano de la Competitividad, y lo que pasa es que hasta que se presenten al Instituto Nacional Electoral, al INE, estas firmas, es cuando se validará que existen las 120,000 firmas válidas. Esto es un movimiento como Coparmex hemos tomado, somos centro de acopio de firmas, pueden pasar a nuestras oficinas de Coparmex aquí en Jalisco. Ahí en Chapultepec y López Cotilla. Simplemente llenan el formato con 3 datos que tiene su credencial de lector, más su firma. Nosotros, no nada más en Coparmex Jalisco, sino en los 65 centros empresariales que tenemos como Coparmex a nivel nacional, somos centro de acopio de firmas. Y bueno, una vez que terminemos de recolectar estas firmas, las entregaremos al Instituto Mexicano de la Competitividad, quien ha de alguna manera coordinado
esta iniciativa con otros organismos de la sociedad civil para entonces presentarla al INE y que se validen las firmas. Pues yo creo que es tiempo, ¿no? Quienes de alguna forma nos molesta la corrupción, nos molesta este cáncer que ha provocado tanto daño a nuestro país, yo creo que es el momento de que el ciudadano participemos para que esta iniciativa, presione a los legisladores para que la aprueben y que se pueda combatir la corrupción. Sí, tal como lo dice, un paso para cerrarle el paso a la corrupción y requiere participación ciudadana. Claro. Esto es algo también muy, muy bueno porque es una iniciativa que parte de la sociedad civil y qué bueno que haya políticos que se suban a esta iniciativa y que haya... Que ahora ya todo el mundo quiere presentar su 3 de 3, perfecto, excelente. Excelente, mientras más funcionarios la presenten, mejor, mientras más candidatos en los distintos procesos electorales lo presenten, mejor, tendremos más transparencia. Claro. Al haber más transparencia, se facilitará el que no se dé la corrupción. José Medina Mora, presidente de Coparmex Jalisco, muchas gracias. Encantado. Te agradezco. Gracias por la invitación. Y a usted que nos ve, lo espero mañana aquí en Mega Noticias. Gracias.